Lo que podemos hacer para ayudarles, para servirles, aquí estamos para servirles. Before we enter into the meditation, into the Word of God this morning, we just want to welcome everyone. And I'm out of breath. We just want to welcome everyone. Everyone feel welcome in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Whatever we can do to serve, to help, we're here to serve. We're your servants. Amen. ¿Sabía usted que hay dos maneras de adorar a Dios? Did you know that there's two ways to worship God? Existe la manera correcta, la manera como Dios ordena y la manera equivocada cuando queremos adorar a Dios a nuestra manera. Did you know that there's two ways to worship God? There's the right way, the correct way, the way God orders us to worship Him. And then there's our way, the way we want to worship God. From the very beginning, God has established how He wants us to worship Him. Desde el principio, hermano, Dios ha establecido cómo Dios quiere que se le adore. Dios en las Escrituras, hermanos, desde el principio, Dios dejó instituido cómo, quién y cuándo se le iba a adorar. God, from the very beginning, He established how, who, and when He was going to be worshipped. La palabra adorar, the word worship, la palabra adorar viene de la palabra griega proskuneo, que quiere decir rendir homenaje, rendir reverencia. The word worship comes from the Greek word proskuneo, which means to play or pay tribute or to revere God. That's the word worship. Proskuneo, proskuneo. Y vemos, hermanos, vamos a estar viendo tres ejemplos bíblicos cómo desde el principio el hombre siempre ha querido cambiar la adoración a Dios. And we're going to see from the very beginning how we're going to see three quick examples. I don't want to take too long with these examples, but I just want to see three examples and the consequences of what happens when we change the worship of God. Quisiera ver, hermano, el primer ejemplo, Levítico capítulo 10. Go with me to the first example, Leviticus. I don't want to take too long in these examples, but I want us to see how God would punish these men, how God punished these men that changed the worship of God. Vamos a las consecuencias, hermanos, de estos hombres. ¿Qué les pasó cuando estos hombres cambiaron la adoración a Dios? Okay? Es algo serio, hermanos. It's something serious. Me llamó mucho la atención, hermanos, y me di cuenta que me iba a tocar predicar. Dije, bueno, vamos a ver qué es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Para su iglesia. Levítico capítulo 10, Leviticus chapter 10, verse 1 and 2. Leviticus 10, 1 and 2. Primer ejemplo, hermanos, Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. Recordemos, hermanos, la adoración a Dios como Él pide. Okay, we're going to be talking about God's worship and how He wants us to worship. In Leviticus chapter 10, verse 1 and 2. Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2 dice, Nadab y Abiud eran sacerdotes, hermanos, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Okay. Versículo 2, hermanos, vemos las consecuencias. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Es algo serio, hermanos? ¿Es algo serio, hermanos? In Leviticus chapter 10, verse 1 and 2, Nadab and Abiud, the sons of Aaron, they were priests. Aaron was a high priest. Each took his censer and put fire in it, put incense on it, and offered profane fire before the Lord, which He had not commanded them. So fire went out from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. Was it something serious? I think so. I think so. Fue algo serio, hermanos. Cuando se trata de adorar a Dios, hermanos, no estamos permitidos en adorarlo, hermanos, de la manera que nosotros queramos. When we talk about worshiping God, we can't worship God the way we want to worship God. They thought that offering a different
fire different wood was going to please God. They thought maybe changing it was going to please God. Maybe it was going to smell better than incense. They died. They died. Leviticus chapter 16, verse 12. En Levíticos capítulo 16, versículo 2, hermanos, vemos como Dios, ¿verdad? La manera correcta como Dios les iba dicho cómo quería que se le ofreciera el incienso. No lo vamos a leer, hermano, porque tenemos mucho mensaje por delante. Pues usted lo puede leer en Levíticos capítulo 16, versículo 12, que era fuego, tenía que ir a agarrar brasas del altar de Dios. No era cualquier fuego, no eran cualquier brasas. El quemar incienso era parte de la adoración, pero la manera que lo hicieron no fue autorizada por Dios. Burning incense was part of worship. God did ask of it, that sweet smell aroma. But the way they did it was not approved by God, was not ordered by God. 2 Chronicles chapter 26, segunda de Crónicas, vaya conmigo al segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Está después de los reyes, hermanos, hasta primero, segundo de reyes, y luego está primero de Crónicas y segundo libro de Crónicas. Son las... entra más en detalle, ¿verdad?, los acontecimientos de los reyes, los libros de las Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 26. 2 Chronicles chapter 26. Really, the books of the Chronicles are just books that are a bit more specific in the works of the kings, what they did. In 2 Chronicles chapter 26, verse 16 through 18. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16 al 18. Vemos el segundo ejemplo. Segundo Crónicas 26, 16 al 18. 2 Chronicles 26, 16 to 18. The word of God reads, Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Dice el 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será, dice, para gloria delante de Jehová Dios. 2 Chronicles chapter 26, verse 16 to 18. But when he was strong, his heart was lifted up to his destruction. For he transgressed against the Lord his God by entering the temple of the Lord to burn incense on the altar. What was wrong with that? God asked for incense. King Uzziah went in and offered incense. What's wrong with that? It says 17, so Azariah the priest went in after him, and which says, and with him 80 priests of the Lord, valiant men. And they withstood King Uzziah and said to him, it is not for you, Uzziah, to burn incense to the Lord, but for the priests, the sons of Aaron, who are consecrated to burn incense. Get out of the sanctuary, for you have trespassed. You shall have no honor from the Lord God. The priest tell him, King Uzziah, what are you doing? It's not up to you to do this. And we continue reading. Si seguimos orando, hermanos, si seguimos leyendo, seguimos leyendo los versículos del contexto ahí, nos damos cuenta que lo echaron, hermanos, lo aventaron en una casa, le salió lepra y murió solo. And we continue reading the verses. If you continue reading the chapter, Bible shows us that what they did with King Uzziah, they threw him to a house. The judgment of God came before him. He was full of leprosy. They threw him to a house and he died alone. He died alone. Why? Because it was not ordered for him. It wasn't authorized for a king to go into the house of the Lord and burn incense. Go with me to 1 Samuel chapter 15. We're going to see the third example. Tercer ejemplo, primer libro de Samuel. Regresemos al primer libro de Samuel, capítulo 15. Third example, and I'm going fast because I just want us to have an understanding the severity of changing God's worship. 1 Samuel chapter 15, verse 1 and 3. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 3.
Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 3. 1 Samuel chapter 15, 1 through 3. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre todo su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subió de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Fue la orden de Dios. In 1 Samuel chapter 15, 1 to 3, Samuel also said to Saul, the Lord sent me to anoint you king over his people, over Israel. Now therefore heed the voice of the words of the Lord. This is what God wants to tell you, Saul. Pay attention. Verse 2, thus says the Lord of hosts, I will punish Amalek for what he did to Israel, how he ambushed him on the way when he came out of Egypt. Now go and attack Amalek and utterly destroy all that they have, and do not spare them, but kill both man and woman, infant and nursing child, ox and sheep, camel and donkey. The order was go and destroy Amalek and everything there in it. Dios le dice por medio del profeta Samuel: ve y quiero que destruyas Amalek y todo lo que hay, comenzando el rey, hombres, mujeres, animales, niños. Quiero que destruyas todo es anatema para mí, dice Dios. God tells everything is accursed. It's accursed. I want you to go and destroy animals, women, children. I want you to destroy everyone. Did Saul do this? ¿Lo hizo Saúl, hermanos? Viene Samuel a Saúl, habla con él y dice: Saúl, ¿qué es lo que oigo? Oigo bramido de las ovejas. ¿Qué es eso lo que oigo, Saúl? Samuel comes and talks to Saul. Saul said, did you do what the Lord told you to do? Why is it that I hear cows, sheep, oxen? Why is it that I hear those noises? Responde Saúl y dice: es que yo saqué lo más gordo. No quise destruir todo, saqué lo más gordo. Saqué a Agag, al rey, y el pueblo, hasta eso. Dice, y el pueblo sacó lo más gordo para sacrificarlo a Dios. Dijo Samuel: ¿acaso es lo que te ordenó Dios? ¿Acaso se complace Dios con los holocaustos y los sacrificios de las víctimas antes de obedecer la voz de Jehová? ¿Se complace Dios? Porque no has hecho caso, le dice Samuel. Porque no has hecho caso a la voz de Jehová, te quitará del reino. Ya no serás rey sobre Israel. Samuel comes to Saul. He hears the cattle, hears the sheep. What is it that I hear, Saul? Did the Lord not tell you to destroy men, women, children, cattle, sheep? Did God not tell you to do that? What is it that you did? Well, is that I took out the best. I didn't want to destroy everything. I took out the best, the fatted calves, the sheep, to offer them to God as a burnt offering, sacrifice. So Samuel asked Saul, is that what the Lord asked you to do? Your intentions are well, but is that what God asked you to do? Is sacrificing cattle, burning them up in burnt offering, does that really please the Lord before obeying the Lord? Therefore, because you have not obeyed the voice of the Lord, Samuel says, He will take you off from the kingdom. You're no longer going to be king over Israel. A very high and honorable place, he was ripped off.
these are just examples. I don't want to go too deep into it, but these are just examples on what happens when we try to change the worship of God. Estos son ejemplos, hermano, y hay más. Pero estos nomás son 3 ejemplos, no me quiero meter muy en profundidad, pero son ejemplos, hermano, cuando el hombre trata de cambiar la adoración a Dios. En el Nuevo Testamento, hermanos, en el Nuevo Testamento Cristo viene cambiando la adoración a Dios. Cristo viene cambiando, hermano, ya estos sacrificios de animales, los instrumentos musicales, los diezmos, el incienso. Cristo lo viene ya a cambiar. Christ in the New Testament, go with me to John chapter 4, and that's where I want to get to. In John chapter 4, Jesus has a conversation with the Samaritan woman. En el Nuevo Testamento, hermano, vemos al Señor Jesucristo tener una plática con la mujer samaritana. Vaya conmigo a Juan capítulo 4, John chapter 4. El Señor Jesucristo, hermano, viene ya cambiando la adoración de Dios hacia lo nuevo. John chapter 4, verse, I was going to say 4:24, but we're going to read, and please follow me. Follow along with the Bible. In John chapter 4, verse 20, here we see Jesus talking to the Samaritan woman. Aquí vemos a Jesucristo hablando con la mujer samaritana. En Juan capítulo 4, versículo 20 al 24. Y aquí vemos a Jesucristo ya cambiando la adoración. Here we can see Jesus changing the worship. Juan 4, de versículo 20 al 24, John chapter 4, verse 20 to 24. La mujer samaritana le dice al Señor Jesucristo, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se le debe adorar, dice la mujer. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraráis al Padre. ¿Pero cómo? Por muchos años la adoración era en Jerusalén. Los sacrificios eran en Jerusalén en el templo. El Señor Jesucristo dice, hermano, lo siguiente, es interesante. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Está hablando del mismo. Mas la hora viene y ahora es, dice Jesucristo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice el 24. Dios es espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. John chapter 4, verse 20 to 24. Our fathers, the Samaritan woman tells Jesus, our fathers worshiped on this mountain. And you Jews say that in Jerusalem, this is the place where one ought to worship. Jesus says, wait a minute. Jesus said to her, woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Talking about himself. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship him in spirit and in truth, Jesus says. Did you catch the change? ¿Sí leyeron y entendieron ya el cambio? Aquí el Señor Jesucristo, hermanos, ya está cambiando la adoración. Jesus is changing the worship. Dice el Señor Jesucristo, Dios es espíritu. La palabra espíritu, hermanos, viene de la palabra griega neuma. Está hablando de la naturaleza esencial de Dios. Dios es espíritu. Jesus says God is spirit. It's important. Jesus says God is spirit. Okay, the word spirit, the Greek word is noema. The nature of God. That's the nature of God. He's spirit. Cristo convierte la adoración en una adoración espiritual. Christ converts the worship to a spiritual worship. La adoración, hermanos, tiene que ir en armonía con el Espíritu de Dios.
Our worship has to be in harmony with the Spirit of God. La verdadera oración, hermanos, es interna, es espiritual. Ya no es exterior, ya no es con la música, con los animales, ya no es lo exterior, ya no es terrenal, sino es interno. God's worship now is internal. It's spiritual. It's from the heart. It's not with earthly things anymore. It's not with music. It's not with the tithing. It's not with the earthly things. That was in the law of Moses. The works of the law were material things. And God asked that from the Jews. La oración a Dios en el Antiguo Testamento eran obras físicas, animales terrenales, sacrificios. Las ofrendas, ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Las ofrendas. Ahora, hermano, dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, ¿verdad? Que ahora nosotros somos real sacerdocio. In 1 Peter chapter 2, verse 9, Jesus says, or God, the Bible says, Peter says, that now we're a royal priesthood. Ahora los cristianos, hermanos, son los sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales a Dios. Now we are the priests that offer God spiritual sacrifices. Now the Christians are the priests. We're a royal priesthood. So in order for God to receive my worship, en orden para que Dios reciba mi adoración, hermanos, tenemos que, hermanos, ser un adorador espiritual. In order for us to be a true worshiper, in order for God to receive my worship, I have to be a true worshiper, a spiritual worshiper. Dios es espíritu. Y dice el versículo 24, y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario en Jesucristo. It's important. God is spirit, and those who worship must worship in spirit. Okay, right now we'll get into what the word truth means. But right now we're talking about the word spirit. Okay, so we have to be spiritual. We have to have the Spirit of God dwelling in us to be true worshipers, so God can accept our worship. You understand? We have to be spiritual worshipers. We have to have the Spirit of God living in us so we can be in harmony with God, which is spirit. Para llegar a ser una persona espiritual, hermanos, la persona tiene que nacer del agua y del espíritu. Es lo que el Señor Jesucristo le explica a Nicodemo. Vaya conmigo a Juan capítulo 3. Go with me to John chapter 3. In order for God to accept our worship, we have to be born of the water and of the Spirit. If you're here, you haven't been born of the water and of the Spirit, you haven't been born again, then your worship does not count before God. Jesus says in John chapter 3, verse 5, Juan capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús, de cierto, digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tenemos que, hermanos, nacer del agua, tenemos que ser espirituales, seres espirituales, para tener una comunión, una adoración verdadera con un ser espiritual. We have to be true worship. In order for us to be true worshipers, we have to have the Spirit of God in us. We have to be born of the water and of the Spirit. We have to have the Spirit of God in us so we can have a communion, a true worship before our Father with God, which is Spirit. John 3:5, Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. If you want to have a relationship with God, if you want to have communion with God, you got to have the Spirit of God. You have to have the Spirit of Christ. And the only way to do this is through water, the baptism of water. When you have contact with water, you're born of the water, and you receive the Spirit of God. And then you become spiritual beings, because now you possess the Spirit of God in you. Cuando usted viene y es bautizado, usted recibe el Espíritu de Dios.
Entonces usted ya es una persona espiritual, entonces usted ya puede tener comunión, ya tiene comunión con el Padre por medio de Cristo Jesús, por medio de su Espíritu. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto. Para ser verdaderos adoradores, tenemos que adorar en espíritu, espiritualmente. Si usted no tiene el Espíritu de Dios en usted, Dios no está recibiendo su adoración. If you don't have the Spirit of God in you, God is not receiving your worship. We got to worship Him spiritually, in spirit. But Jesus also says spiritually, but He also says spirit and in truth. Es espíritu, dice el Señor Jesucristo, es necesario que adoréis en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir verdad? La palabra verdad, hermanos, viene de la palabra griega aletheia. The Greek word here, truth, comes from the Greek word aletheia. It's the same Greek word that Paul uses in Galatians chapter 2, verse 5, when he says the truth of the gospel. La palabra verdad, hermanos, viene de la palabra griega aletheia. Es la misma palabra griega que Pablo usa en Gálatas capítulo 2, versículo 5, donde Pablo dice la verdad del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 25, habla de la verdad de Dios. Dice el Señor Jesucristo en Juan 17, santifíquelos en tu palabra. Tu palabra es verdad, ¿verdad? Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Galatians chapter 2, verse 5, Paul says, the truth of the gospel. Romans 1:25, Paul says, the truth of God. John 17:17, Jesus says, sanctify in the truth. Your word is the truth. And we got to worship in spirit and in truth. Tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Pues para conocer la verdad, hermanos, hay que buscarla, hay que indagar, ¿verdad? Para saber cómo Dios quiere que le adore, pues yo tengo que estudiar la palabra. Tengo que buscar la verdad. In order for me, I want to worship God and I want God to be pleased with me and I want to do it in a way that pleases Him, not pleases me. I have to seek how He wants to be worshiped. And when you seek the truth, I'm going to find out how God wants me to worship Him. If you don't care to seek or worship God in spirit and the truth, then it's up to you. Si usted no le anhela adorar a Dios en espíritu y en verdad, bueno, ya es cosa, eso es un asunto aparte. Pero dice Cristo Jesús que vuestro Dios busca adoradores que le adoren espíritu en verdad. And Jesus says that God is seeking those worshipers to worship Him in spirit and in truth. No puedo adorar a Dios de la manera correcta si no tengo el entendimiento en cómo hacerlo. I can't worship God the right way if I don't have the knowledge on how to do it. How does God want me to worship Him? ¿Cómo quiere Dios que le adore? Well, we gotta seek the truth. And we will find the truth in the Word of God. Jesus says, if you seek the truth will set you free. El Señor Jesucristo dice, y conocer la verdad y la verdad os hará libres, hermano. ¿Libres de qué? Del pecado. Dejamos el pecado, hermanos, y nos conectamos con Dios por medio de la palabra, por medio de la verdad. En el Nuevo Testamento, hermano, vemos cómo los cristianos adoraban. In the New Testament, where do I want to go with this? In the New Testament, we see how Christians would worship. We want to know how to worship. What is the correct way to worship? We got to go to the New Testament, and we find it in the New Testament. We want to be true worshipers. We got to go to the New Testament. Queremos ser verdaderos adoradores. Tenemos que ir al Nuevo Testamento. Okay? Ya no es el Antiguo Testamento. Tengo que ir al Nuevo Testamento. Cuando los cristianos se reunían para adorar a Dios, hermanos, era por medio del canto, de la ofrenda, la predicación, la oración y más que nada, hermanos, la cena del Señor. When the Christians would gather, they would gather to pray, to hear the Word of God, to sing hymns, to partake of the Lord's Supper.
offering, ofrenda también se recogía. Es lo que los cristianos hicieron, hermano, y hacemos en el Nuevo Testamento. And that's what we do in the New Testament. Vemos cómo. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? The question is now, when? Dice Hechos capítulo 2, vayan conmigo a Hechos capítulo 2, hermanos. En Hechos capítulo 2, when should I worship God? ¿Cuándo debo yo como cristiano adorar a Dios? Y rápidamente, hermano, doy una explicación para no estar aquí toda la mañana, hermanos. Pero dice Hechos capítulo 2, cuando comienza Pedro a predicar en Hechos capítulo 2, hermano, es el día del Pentecostés. El día del Pentecostés, hermanos, era un domingo. I'm not going to read too much scripture. I just want to get the message across, so I'm not going to read too much scripture. You can read it at home if you want. But in Acts chapter 2, when Peter starts preaching, when the Church of Christ is born in 33 AD, Peter's preaching. The Word of God says that it was the day of Pentecost. You might say, what is the day of Pentecost? The day of Pentecost was a Sunday. But where do you get that from? El día de Pentecostés, hermanos, era un domingo, pero ¿de dónde sacas eso? Mi hijo me preguntó, ¿de dónde sacaste eso? ¿Por qué el domingo? ¿Cuándo se convirtió del sábado al domingo? Fue el día del Pentecostés, es cuando nació la iglesia. ¿Qué tiene que ver con el Pentecostés con el domingo? Bueno, si usted va a Levíticos capítulo 23, usted va a ver, hermanos, las fiestas solemnes. ¿Ok? Usted va a ver las fiestas de los panes, la Pascua. ¿Ok? Dice la palabra, si usted va a la historia, ahí lo dice, que en el primer mes, el día 14, el día 15 del primer mes, se celebra la Pascua. ¿Ok? Si usted sigue leyendo ahí Levítico capítulo 23, lo puede hacer si quiere en la casa, dice que el día siguiente, que es día domingo, dice, contaréis 50 días, entonces traerás el nuevo grano. Ahora era pan con levadura, la Pascua era pan sin levadura. Ahora van a ser pan con levadura. Era el Pentecostés, era el día de las primicias. No podían comer grano, no podían comer hasta que trajeran el día de Pentecostés, hasta que trajeran los primeros frutos a Jehová por medio de los panes. Eran 2 panes con levadura, ¿ok? 50 días después de la Pascua. El nombre Pentecostés, Pente, es 5. 50. ¿Ok? En Levítico capítulo 23 dice, el día después del día de reposo contaréis 50 días. Entonces traerás. Esa es la fiesta Pentecostés. ¿Ok? Es una fiesta judía. Cuando el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, vinieron muchos judíos de alrededor a Jerusalén a adorar. El día del Pentecostés, 50 días después de la Pascua. El Señor Jesucristo resucitó en un domingo. ¿Ok? Anduvo en la tierra por 40 días, ministrando a los apóstoles. Asciende al cielo, 10 días después cae el Espíritu Santo sobre los apóstoles en el día de Pentecostés. Una fiesta judía. Fiesta de las primicias. Cuando se le traían las primicias de los granos a Dios y también se sacrificaban animales. Hermano, ¿qué quiere decir usted con eso? Estamos hablando, hermanos, de adorar a Dios de una manera correcta. ¿Y de dónde estamos sacando? ¿De dónde estamos sacando? ¿Por qué es que se convirtió del sábado al domingo? Muchos de nosotros no sabemos. En Hechos capítulo 2, versículo 41 dice que en ese día se bautizaron como 3,000 almas. El versículo 42 dice que ellos convivían, tenían comunión los unos con los otros, y el partimiento del pan y las oraciones. Ahí estamos viendo a los cristianos adorar a Dios el domingo. Hechos capítulo 2, versículo 42. Cuando dice partimiento del pan ahí, la palabra griega, si no me equivoco, es artos, el pan de comunión. Estaban adorando a Dios, los cristianos del primer siglo, el primer día de la semana.
In Acts chapter 2, verse 32, Acts chapter 2, verse 42, verse 42 and verse 41 says that when Peter preached, about 3,000 souls got baptized. About 3,000 souls got baptized, verse 41. Verse 42, Bible reads that after they got baptized, we see the first Christians worship God, having communion with one another, partaking of the bread. The bread there is the communion. The Greek word there is artos. They were having communion the first day of the week. That's Sunday, the day of Pentecost. El primer domingo, hermanos, el día del Pentecostés. Entonces, hermanos, vemos, hermanos, que no podemos adorar a Dios como nosotros queremos. We can't worship God the way we want to worship God. Okay? No podemos venir a adorar a Dios cuando nosotros queremos venir a adorar a Dios. We can't worship God the way we want to worship God. We can't come and worship God whenever we want to come and worship God. No, es que no tuve tiempo. That's because I didn't have time. Well, don't tell it to me. Dice Jesucristo que Dios busca verdaderos adoradores. Verdaderos, hermanos. Que le adoren en espíritu y en verdad. Dios conoce los verdaderos adoradores. God knows the true. Jesus says the Lord is seeking true worshipers. The Lord is seeking true worshipers. They're going to worship Him in spirit and in truth, with knowledge. We can't come and worship whenever we want to come. We can't worship the way we want to worship Him. We can't come and worship God when we want to come and worship. I went one Sunday, but I missed a Sunday, 2 Sundays. Ya fui el domingo a adorar a Dios, pero bueno, el domingo que viene no voy a poder venir porque a veces fallamos la adoración a Dios. No le falla al hermano Calla, no le falla al hermano Alex. Le estamos fallando a Dios, hermanos. Dios ha establecido cómo y cuándo quiere que se le adore. God has established how and when He wants to be worshipped. And we saw it from the Old Testament. Lo vimos del Antiguo Testamento. Is it different now in the New Testament? What has changed? Has God changed? ¿Ha cambiado Dios? Vemos el juicio de Dios ante estos hombres porque cambiaron la adoración a Dios. Vimos que a Dios no le gustó. Se complacerá Dios que traiga instrumentos aquí, que hagan mujeres sirviendo la cena. Se complacerá Dios de eso. ¿Está escrito en el Nuevo Testamento? Is it written in the New Testament that we bring up some, I think we play some songs up here with some guitar, some drums, maybe a little accordion. I think it'll sound better, right? But is that what God asks in the New Testament? Es que se oye mejor los instrumentos y se metemos un acordeón, unas baterías, no, hombre. Pero es lo que está pidiendo Dios en el Nuevo Testamento. Le dijo Dios a Saúl, ¿se complace Dios con lo que estás haciendo? Con lo que tú piensas, le dice Saúl. ¿Tú piensas que estás adorando a Dios y Dios se está agradando? ¿Tú crees que Dios se está agradando? Dios quiere que le obedezcas. Samuel tells Saul, you think God is pleased with what you're doing? You're bringing the calves and God told you to destroy, but yet you think you're worshiping God? You mean well, you have the good intentions, you think. And that's the thing nowadays, that we think we're doing the right thing. And we're missing what the New Testament says. Y es lo que pasa hoy en día, hermano. Por eso hay muchas religiones. Hay mucha cantidad de religiones. Pero ¿estarán adorando a Dios de la manera que Dios ha establecido en el Nuevo Testamento? But are they worshiping God the way God has established in the New Testament? I think not. I think not. Dios nos ha dicho, hermanos,
Y Dios ha establecido el Nuevo Testamento, así como el Antiguo Testamento. Y podemos entrar en más profundidad, hermano, pero aquí podemos estar todo el día. Esperemos en Dios después que Dios nos dé más tiempo, podemos estudiar un poquito más despacio, pero pienso que he sufrido lo suficiente para entender que la adoración a Dios en el Nuevo Testamento es un domingo y cómo quiere que le adore. I think I've covered enough. I can be here all day explaining, and I can go into more depth. But I think I've covered enough how God wants me to worship Him in the New Testament. How He wants me to worship Him and when He wants me to worship Him. ¿Cómo quiere Dios que le adore? ¿Y cuándo quiere Dios que le adore? Dice Hechos 27, ¿verdad? Que el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿qué hacían? Adoraban a Dios, hermanos. Por medio de la Pascua, el pan pascual, el cordero pascual. Acts chapter 20, verse 7 says that the first Christians would gather for what? To worship God. So we have to worship God the way He wants to be worshipped, not the way I want to worship Him. Okay, whether I like it or not, I have to submit myself to the Word of God. All right, if I truly love God, I'm going to submit myself to the will of God. Okay? Si yo realmente amo y amamos a Dios, vamos a sujetarnos a la voluntad de Dios, no lo que a mí me gusta. A mí me gustan muchas cosas. I like music and I like a lot of things. But I got to submit myself to the will of God. I got to be submissive. Yo tengo que someterme a la voluntad de Dios, no lo que a mí me gusta. A mí me gustan muchas cosas, me gusta la música, pero eso no es aprobado por Dios. Es importante, hermanos, cuando adoremos en espíritu y en verdad, con el conocimiento, hermanos. El hermano Alex traía el estudio en la mañana, ¿verdad? Dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque no quisieron, hermanos. No porque no tenían los profetas, las escrituras sí las tenían. Mi pueblo fue destruido, ¿verdad? Porque les faltó conocimiento. Brother Alex gave a class this morning, says that my people were destroyed, Isaiah 4:6. My people were destroyed. Why were they destroyed? Because they didn't seek the truth. They had it, they had the scriptures, they had the prophets. ¿Cómo Dios quiere que le adore y cuándo? Y si le hemos fallado a Dios en algún punto, en la adoración a Dios, que es tan sagrado, es algo tan serio, tan solemne, hermanos, nuestro Dios merece nuestra adoración de una manera que a Él le guste, que se le adore. Bueno, yo lo voy a hacer y tengo que indagar. ¿Cómo quiere mi Dios que quiere que yo le adore? No la manera que a mí me guste. ¿Cómo quiere Dios? Yo tengo que indagar para saber cómo Dios quiere que le adore. Dice Apocalipsis capítulo 7 que los verdaderos adoradores van a adorar a Dios por una eternidad de día y de noche. In Revelation chapter 7, the Bible shows us that the true worshipers are going to worship God day and night for an eternity. Apocalipsis capítulo 7, go with me to Revelation chapter 7, and we'll end with this. Revelation chapter 7, verse 13 through 17. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 17. Los verdaderos, hermanos, los verdaderos adoradores que le adoran a Dios, hermanos, como Él pide aquí en la tierra, van a adorar, hermanos, a Dios por una eternidad. ¿Sí entendemos? Si nosotros nos sometemos a Dios y le adoramos de una manera como Él me pide, yo le voy a adorar, pues es lo que quiero, adorar a Dios por una eternidad. Si usted no puede adorar a Dios aquí por 1 hora, 2 horas, olvídese. Se va a cansar allá en la eternidad. If you can't worship here for 1 hour, 2 hours, you can't come on a Sunday to worship, forget about it. Forget about it, because we're going to be worshiping God day and night. And if that's not your desire, then Revelation chapter 7, Apocalipsis capítulo 7, hermanos, versículo 13 al 17. Revelation chapter 7, Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 17.
Revelation 7:13, Apocalipsis 7:13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y dónde han venido? Y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vida, dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Revelation chapter 7, verse 13 and 17. Then one of the elders answered, saying unto me, who are these arrayed in white robes, and where did they come from? And I said to him, Sir, you know. So he said to me, these are the ones who come out of the great tribulation, and washed the robes and made them white in the blood of the Lamb. The Passover Lamb. The Passover Lamb. We have to wash our robes with the blood of the Lamb, with the blood of Christ. Therefore they are before the throne of God and serve him day and night in his temple. And he who sits on the throne will dwell among them. They shall neither hunger any more nor thirst any more. The sun shall not strike them, nor any heat. For the Lamb, here we go again, for the Lamb of God, which is Jesus, for the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them and lead them to living fountains of water, and God will wipe away every tear from their eyes. Who are these? These are everyone that washed their robes with the blood of the Lamb, that Passover Lamb. ¿Quién son estos? Preguntó. ¿Quiénes son estos? Son los que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. El Cordero Pascual, Cristo Jesús. La ofrenda perfecta, the perfect offering. Christ already paid that price on the cross. Cristo ya fue sacrificado en la cruz como el Cordero de Dios. Christ was sacrificed for you and I on that cross. He was the perfect Lamb of God. Cristo fue, hermanos, y es el perfecto Cordero de Dios, cual sangre limpia vuestros pecados. If you're here this morning, si usted está aquí en esta mañana y le ha fallado Dios en un punto, en la adoración, si usted está aquí en esta mañana y no le está adorando a Dios en espíritu y en verdad, bueno, ya se le explicó. Ya se le explicó lo que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, le explicó a la mujer samaritana. Hay que adorarle en espíritu y en verdad, con conocimiento. Pero si usted es una persona espiritual, usted no ha nacido de nuevo del agua del espíritu, necesita que pasar. Usted escuchó el mensaje, usted tiene que pasar a arrepentirse de sus pecados. Confesar a Cristo Jesús como Hijo de Dios y ser bautizado para que sus pecados sean lavados con la sangre del Cordero y usted pueda recibir el Espíritu de Dios. Y así teniendo el Espíritu de Dios, usted también puede ser un verdadero adorador, cual Dios busca. Es importante, hermanos, algo serio. Si queremos que Dios nos dé la entrada al reino eterno, hermano, necesitamos que prepararnos aquí. Dijo un predicador, el cielo es un lugar preparado para gente preparada, para gente que se preparó. A preacher once said, heaven is a prepared place for the people that got prepared. My question to you is, are you prepared to go to this prepared place? You're not going to enter a prepared place if you're not prepared. And the way you're going to get prepared is confessing Christ as Lord and Savior, coming up, repentant of your whole life, of your sins, coming up and confessing Christ as the Son of God, being baptized. That way you can wash away your sins with the blood of the Lamb right here. It's right here. It all takes place right here. With the blood of the Lamb. And you do this, you're going to have communion with God. The Spirit of God is going to dwell in you, and you're going to have communion with the Spirit of God, with God Himself. If you haven't done this, you're not having communion. You're not worshiping God in spirit and in truth.
Si usted no lo ha hecho, usted no está teniendo comunión o está adorando de la manera correcta en espíritu y en verdad. Y puedo estar aquí, hermanos, y hay mucho que explicar. Hay mucho que explicar, hermanos, pero quise ser breve. Es importante, hermanos. Es importante, hermanos, porque dice Cristo que Dios es espíritu, ¿verdad? Y Él busca. Es necesario que el que le adore en espíritu y en verdad. Jesus says that God is spirit, and it is important and essential, Jesus says. It is essential for eternal life, for your salvation, that you worship God in spirit and in truth. Spiritually and having the knowledge how to do it. Amen. If you're here this morning, we invite you. Si está aquí, le vamos a invitar. Se va a entonar un himno de invitación. Si usted le ha fallado a Dios, en algún punto pase. Si usted quiere nacer de nuevo del agua del Espíritu, pues le invitamos. Hoy es el día, el agua está lista. If you're here this morning, you have offended God in a point, any point, you want to come up and ask God to forgive you, come up. If you want to be born again of the water and the Spirit, what are you waiting for? Everything is ready. Well, I didn't bring any clothes, but there's clothing here. Don't worry about it. Today is the day of salvation. Hoy es el día de salvación. Si usted quiere pasar y tener comunión con Dios, por medio de Cristo Jesús pase y acepte a Cristo, confesándolo como hijo de Dios. Que Dios le bendiga. God bless.